exposición cementera Dibujos Adolescentes de Francisco Toledo, conformada por 80 obras inéditas del maestro juchiteco, propiedad de la colección Ponce Curchin, que generosamente exhibirán aquí en el CENAR. Para dar detalles de esta exposición, recibimos esta mañana al maestro Antonio Zúñiga Chaparro, director del CENAR, a Luis Ponce Curchin, director ejecutivo de la colección Ponce Curchin, Bernardo González Díaz, curador de la muestra cementera, y a Ana del Castillo, coordinadora de exposiciones del CENAR. Cedo la palabra al maestro Antonio Zúñiga Chaparro. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días a los medios que nos acompañan hoy. Hoy es un día especial. Personalmente quiero decir que para mí, Antonio Zúñiga, es un día especial por la inmensa admiración que siento por el maestro Toledo. Sin duda, tener aquí al maestro a través de sus dibujos de infancia, de sus dibujos primerizos, es un privilegio. Y coincide con los ímpetus del Centro Nacional de las Artes. Y justo eso era lo que dimensionaba no solo la obra, sino la persona del maestro Toledo. Un amigo trabajó con él en Monterrey cuando hicieron una escultura inmensa de un lagarto inmenso, y estuvo trabajando con él y me contó siempre de la forma de trabajar del maestro, de su humanidad total, de su colaboración y de su espíritu, de colaboración, no solo con las otras personas, con el respeto hacia sus colegas y hacia el trabajo de la comunidad, sino con el inmenso espíritu de engrandecimiento de lo humano. Y eso es un privilegio. En el CENAR estamos intentando dimensionar nuestro trabajo en ese sentido. Queremos ser un equipo de personas que reflejan la posibilidad de vernos humanos frente a otros y otras seres humanas. Y creo que una exposición como esta nos brinda esa oportunidad. Desde el Centro Nacional de las Artes, desde la Secretaría de Cultura Federal, agradecemos mucho la colección Ponce Curchin, a su director y al curador Bernardo González por confiar en el CENAR para albergar esta muestra. Nos honra recibir esta serie de dibujos que jamás han sido expuestos y que nos regala el mundo de un artista en formación que después convirtió al mundo en un mundo en formación, donde ese mundo no pudiera existir, México no pudiera existir sin la dimensión de ese hombre, de esa persona, de ese artista. De ahí surge y de ahí se proyecta siempre la dimensión de un artista. Les damos la bienvenida y desde el CENAR nos sentimos complacidas. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra a Ana del Castillo, coordinadora de exposiciones del CENAR. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Comparto muchísimo el entusiasmo de Antonio por tener esta muestra aquí en el Centro Nacional de las Artes. Escribí algo muy breve relacionado con lo que nos inspira al CENAR esta muestra aquí. Como todos los artistas, Francisco Toledo, que se convirtió en uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana, además de un promotor de la cultura de este país, imposible de igualar, es producto de un proceso de aprendizaje y experimentación continua que inició desde muy joven.
Los dibujos que tendremos en el CENART se realizaron los primeros 20 años de vida del artista aquí en la Ciudad de México y representan los descubrimientos, las búsquedas, variaciones que todo joven artista tendrá que transitar. Para el CENART, esto resuena especialmente con las búsquedas y descubrimientos de los y las jóvenes estudiantes de arte y de todas las mentes creativas que transitan estos espacios. El CENART, más que cualquier otro, comprende a ese Toledo que dibuja desde el aprendizaje y el autodescubrimiento, y por eso nos encontramos muy emocionados de tener esta exposición aquí. Muchísimas gracias por haber confiado en nosotros. Cedo la palabra a Luis Ponce Curchin, director ejecutivo de la colección Ponce Curchin. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Buenos días a todos. Para nosotros es un orgullo estar aquí porque la misión más importante de la colección Ponce Curchin es la misión educativa. Para nosotros acercar el arte a los jóvenes y a los niños es lo más importante y es la razón por la cual nos constituimos como colección. Y el hecho de estar en el Centro Nacional de las Artes es algo hermoso para nosotros. Estar en la escuela, en la universidad más importante de todo lo artístico en México, para nosotros es crucial. Les agradecemos muchísimo el habernos dado esta oportunidad de mostrar estos dibujos. Como les comentaba, como colección, para nosotros acercar el arte, hacerle ver a los jóvenes de México que se pueden dedicar al arte en todas sus diferentes disciplinas y en todas las formas, es lo más hermoso que nos puede suceder. El poder decirle desde un niño que no es tabú dedicarse al arte, que no está mal dedicarse al arte, que sí va a tener que comer, que no se va a morir de hambre, es algo que necesitamos que México regrese al plano internacional, que la gente sepa que en México hay artistas de primer nivel, como lo fue Francisco Toledo. Que volvamos a inculcarle al joven mexicano ese germen de vamos a dedicarnos al arte, vamos a poner a México en el mapa, no por deportes, no por dedicarte a narconovelas ni cosas de estas cosas, cosas que verdaderamente son relevantes en la cultura. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra visión, y creo que esto lo compartimos en el CENART, y por eso estamos en esta mancuerna, que es, pues bueno, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Se los agradecemos muchísimo, Antonio, Ana, muchas gracias por tenernos aquí, y muchas gracias a todos por acompañarnos, y nos vemos a partir del 27 de octubre. Gracias. Toca el turno a Bernardo González Díaz, curador de la muestra Cementera. Muchas gracias. Gracias a todos, al CENART, a Antonio, Ana, por recibirnos. Y bueno, como ya se ha quedado claro, no es fortuito, no es gratuito que este proyecto Cementera se incluya aquí en la agenda del CENART. Vamos a comenzar a hacer una breve explicación rápida del proyecto. Y bueno, vamos a comenzar por el título, Cementera. Bueno, la cementera es la acción consciente de sembrar, ¿no? De tirar semillas. Y justamente los dibujos que vamos a observar en la exposición son los dibujos que se realizaron por Francisco Toledo entre 1956 al 59, algunos también en los años 60, o sea, los primeros 2 años. Estamos hablando que son dibujos con una conciencia ya artística, una conciencia de actor social y artístico con apenas 16 años, ¿no? Y eso es muy importante porque uno se pone a pensar en dónde están las infancias hoy en día o adolescencias, ¿no? En qué punto están hoy en día. Naturalmente el contexto social, económico y político de hace
50 y tantos años, no es el mismo que yo. Pero son los dibujos que realizó justamente cuando llegó a los 16 años, 17, a la Ciudad de México. Fueron realizados la mayoría en una casa de un empresario llamado José Medlec, el primero que lo acoge en la Ciudad de México. Y después son presentados a Antonio Sousa, ¿no? Nunca habían sido expuestos. Por muchas razones pasaron de manos, pasaron por Antonio Sousa, pasaron por Luis Martín, pasaron por la colección Alcon, ¿no? Y de repente fueron pasando así, de manos, hasta que llegaron a la colección Ponce. El trabajo de investigación de los dibujos, en conjunto con muchas pues, instancias, por así decirlo, tanto de la familia como investigativo, pues ha sido de 2 años, 2 años y medio. Para muchas cosas, ¿no? Lo principal siempre de una colección privada, naturalmente, es averiguar siempre el provenance, ¿no? Que todo lo que tenga pues, una cuestión de relación con compra de arte sea certero. Y después de eso, pues comenzar pues, pues un camino de investigación muy fuerte, pues para saber pues, prácticamente de dónde venían, en dónde estaban, qué significaban, porque vamos a ver dibujos muy, muy interesantes que no forman parte de la iconografía tradicional de Toledo. Sí, dibujos incluso academicistas, ¿no? Que Toledo realizó en los primeros años de su vida como artista. Y entonces esto fue pues un trabajo que finaliza, o más bien sigue comenzando aquí en el CENART, pero que tiene ya un pináculo, que es esta exposición, ¿sí? Y justamente, ¿no? El proyecto, como se llama Sementera, pues es estos gérmenes, estas siembras de un Toledo que apenas va iniciando su carrera, ¿sí? Y que independientemente de lo jovencito que era, ¿sí? Ya tiene, como les comentaba, una conciencia cultural y de agente artístico que podemos observar, incluso en la intencionalidad de firmar su obra, ¿no? Tenemos obras que son firmadas, de la primera firma de Toledo, ¿no? Que es muy distinta a la firma que ahora conocemos, ¿sí? Y que vamos a ver en la exposición, y que realmente nos da pues nos causa hasta escalofríos, ¿no? Raros en ver eso que realmente nunca se ha visto. Nada más como una cuestión pues, de fuentes de información, ¿no? Muchas veces, durante muchos años o quizá décadas, y más que nada a partir del año 90, los 90, se pensó que Toledo había comenzado su carrera en 1963, después de que regresa de Francia, ¿sí? Después de que regresa de Roma, y justamente después de las grandes exposiciones que tiene con Antonio Sousa en los años 60, en 62. Pero después, en el 2016, que se edita pues, este gran tomo de Banamex de Toledo, se piensa, después de muchas investigaciones de Teresa del Conde, que veamos la producción de Toledo desde los años 50, ¿sí? Sin embargo, incluso en esa colección, en esos tomos que se publicaron, ¿sí? No se publicaron realmente muchos dibujos de su infancia y adolescencia. Y estos son los que hoy los que estamos presentando aquí en el CENART. Muchas gracias. Gracias. Abrimos el siguiente espacio para que nuestros amigos de la prensa, a los cuales agradecemos su presencia, realicen sus preguntas si son tan amables, mencionando su nombre y medio del cual nos acompañan. Buenos días, Asael Grande del periódico Diario Imagen. Antes que nada, pues un agradecimiento por esta exhibición. 2 preguntas. La primera, quien me guste contestar, si es posible, el curador Bernardo González. ¿Cuántas piezas, cuántos dibujos conforman esta exposición? La segunda pregunta es, una vez pasado el 28 de enero de 2024, ¿hay planes de llevar estos dibujos adolescentes de Francisco Toledo al interior de la República, o en su caso que se den a conocer, que el público fuera del país pueda apreciar esta exhibición? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la colección tiene 110 dibujos.
Sin embargo, por cuestiones de conservación y espacio solamente se van a exhibir 80. Y porque al fin de cuentas son dibujos que tienen ya muchos años y hay muchos que no están en condición de ser exhibidos por cuestiones de conservación. Y sí hay un plan de itinerancia, que ya se vendrá platicando después. Aparte, en la segunda respuesta, sí, después de la itinerancia también se va a publicar un libro posteriormente con el catálogo completo de las 110 piezas. Es parte del esfuerzo del proyecto editorial de la colección Ponce Curchin y tendrá, pues bueno, estará disponible en todas las tiendas, las librerías, para que pueda la gente de verdad disfrutar. En el caso de no poder verlos en vivo, disfrutar de las 110 piezas y aparte con la participación de autores bastante autorizados y reconocidos en el tema de Francisco Toledo. Yo voy a aprovechar porque de oportunismo no me hace falta nada. Nosotros contamos con una relación con 22 centros de las artes en el país. El año que entra cumplimos 30 años, el CENAR cumple 30 años. Y sería muy, muy, muy hermoso que pudiéramos concretar que la colección pudiera ir a alguna de estas sedes. Es la invitación que hago, eso lo podemos hablar, para que podamos celebrar también los 30 años en el país, los 30 años del CENAR. Si gustan lo podemos platicar y esto se puede dar después a conocer. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, buenos días. Alejandra Leal de Radio Educación. A mí me gustaría saber un poco cuál es el estado de conservación en general de la colección y de estos 80 dibujos que se muestran, si requirieron un proceso muy específico de conservación, si nos lo platican, y también cuáles serían como las características que ustedes notan en estos dibujos, un poquito hablar de, pues a lo mejor no es muy posible hablar de temas, pero aspectos que nos puedan dar una idea de lo que va a ver la gente, por favor. Muchas gracias. Bueno, el estado de conservación de las piezas es relativamente muy bueno, ¿no? Y naturalmente, como todos los papeles, porque todos a papel son dibujos que pasan más de muchos años, además en un estado no profesional de conservación, tienen lesiones, algunas pérdidas, ¿no? Algunas humedad también, pero ninguno tiene para nada cuestiones de conservación graves, ¿no? ¿Me recuerdas la siguiente pregunta, perdón? ¿Qué estamos viendo en los dibujos, verdad? Sí, un poquito, y sobre todo porque lo vinculan con esta situación de aprendizaje para los que lo vean, los jóvenes, y un poco este asunto del arte, ¿no? Claro. Bueno, en los dibujos realmente, ¿sí se escucha? Sí. Aquí está, creo que hay que voltear un poquito el micrófono. En los dibujos vemos iconografías que no hemos visto y jamás con Toledo, que son iconografías de un aprendiz. No es tanto una cuestión de que se muestren los procesos tan directos o literales, ¿no? del aprendizaje del arte, porque también llevamos a ver temáticas que son muy toledanas. Por ejemplo, la utilización de las líneas paralelas, vamos a ver también animalia, sexualidad, ¿no? Pero sí son procesos de exploración, ¿no? Que Toledo pues estuvo teniendo en sus primeros 5 años de carrera como artista, ¿no? Desde los 15, 16 años hasta los 20. La relación que tiene esta exposición con estos centros de las artes, con este centro de las artes, el más importante del país, no es fortuita, ¿no? También es una cuestión de que hay una confrontación con una desmitificación del maestro, ¿no? Que también el maestro Toledo fue un aprendiz, ¿no? Y que eso es esencial para todas las escuelas de artes del país y del mundo, ver que los artistas consolidados y específicamente los que ya se han desarrollado como un mito, ¿sí? También tuvieron una raíz importante y también tuvieron un momento de aprendizaje, de autoexploración y de descubrimiento. ¿Hay alguna otra pregunta?
Nuevamente para Diario Imagen, si me puede contestar Luis Ponce. ¿Es la primera colección que tienen ustedes en su archivo de Francisco Toledo? Y si en caso de ser la primera, si buscan, digamos, otra etapa de Francisco Toledo para futuras exhibiciones. Gracias. Tenemos otras piezas de Francisco Toledo, ya del Toledo que todos conocemos. Para nosotros el proceso de adquisición de estas piezas fue muy importante. El verlas fue algo muy emocionante, fue algo casi mágico, ¿no? La primera vez que escuchamos de ellas, todos tuvimos una especie de escepticismo primero. Bueno, habrá que verlas. Y ya cuando las vimos, todos de verdad que estábamos presentes nos quedamos mudos. Entonces, claro, tenemos otros proyectos, no necesariamente enfocados en Toledo, porque es el Toledo que ya ha visto todo el mundo y el Toledo que ya ha experimentado todo el mundo. Para nosotros es muy importante esta muestra para que vean el otro Toledo, esa parte ausente que mencionaba Bernardo, que te hacen pensar que los artistas consagrados nacieron genios, ¿no? Y que de repente un día dieron su primer trazo y ya era absolutamente perfecto. Bueno, no, todo hay un proceso de exploración, hay un proceso de descubrimiento en todos los artistas y aquí lo vamos a poder ver. Bueno, me faltó, perdón, comentar algo en la respuesta anterior, que es muy importante. Dado que ya van varias preguntitas o preocupación por la conservación de las piezas, la colección además se ha abocado a generar un grupo importante, un equipo importante de profesionales específicamente de conservación, ¿sí? Investigación y conservación. En el área de conservación, pues la maestra Magali Cruz de Nicolás es quien ha estado pues realmente haciendo un trabajo de conservación, de registro y archivo de las obras, ¿no? Entonces realmente la colección sí se ha abocado mucho, ha intentado que las piezas, tanto las que ya tenía antes, como estas adquisiciones como son los de Toledo, pues siempre estén en las mejores condiciones. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ana, no sé si gustas comentar acerca de las actividades complementarias, por favor. Sí, muchas gracias. Es importante que les comentemos que se acerquen a la página porque tendremos visitas guiadas. Tenemos una especial que va a llevar Bernardo y que va a estar muy interesante. Y también otras visitas guiadas que incluso se darán especialmente a las escuelas. Eso es fundamental tanto desde la colección como para nosotros en el CENART, que los estudiantes tengan espacios específicos para esto. También vamos a tener una conferencia, me parece que es el 26 de noviembre, y pues será bien importante que nos acompañen, 23, discúlpenme, el 23 de noviembre, y igual va a haber muchos especialistas, va a estar muy interesante la discusión, porque la idea también es que se hable un poco desde este proceso de conservación de la colección y también obviamente de Toledo. Yo creo que también me gustaría aprovechar, el Centro Nacional de las Artes es un espacio multifacético, diverso. También contamos con acervos, por ejemplo, también contamos, además de las escuelas, con estos otros espacios de exposición y de presentaciones artísticas, y entonces yo creo que eso resuena mucho con lo que al final representa Toledo, esta diversidad, ¿no? Esta capacidad de ver más allá de una sola disciplina que se construye desde esto tan sencillo que es un dibujo, ¿no? Los dibujos que él hizo de joven, entonces es súper importante. ¿Algo que deseen agregar, el presidio? Yo, creo que estamos ante un hecho inédito. Por lo aquí expuesto, por lo aquí dicho, ustedes pueden constatar que lo que les estamos invitando a visitar es una joya, una maravilla. Es uno de nuestros grandes íconos de la plástica, de la pintura mexicana. Y está aquí en el momento de su iniciación. Y conocer al artista en ese punto
por supuesto que implica un viaje poderoso de aprendizaje. Estamos y deseamos que las escuelas, que los jóvenes, que las generaciones que ahorita buscan inspiración, vengan y toquen a través de este contacto el imaginario de un hombre que ha reconfigurado el espectro y la identidad mexicana. Eso es muy grande, es muy poderoso, y por eso les agradecemos esta aportación. De verdad, habla de ustedes de un desprendimiento y de un espíritu de compartir inigualable. Desde el CENAR les agradecemos nuevamente, y muchas gracias a los medios que asistieron. Gracias. Muchas gracias y bienvenidos siempre al CENAR.